Pues buenas tardes a toda la audiencia. Lo primero quisiera agradecer a Nodos pues la aceptación de esta pequeña comunicación que, como no, va a ser pequeña. Normalmente yo trabajo con el PowerPoint, pero yo creo que esta es una cuestión mucho más vivencial de lo que parece y por tanto, aunque breve, sí me gustaría contar un poco cuál fue la experiencia de nuestra universidad y por ende de nuestra Facultad de Educación durante los primeros meses de la pandemia de 2020. Lo primero, agradecer a la audiencia su atención y comenzamos. Básicamente ustedes recordarán cómo ha sido el año 2020. Para todos empezó siendo un año muy ilusionador porque por fin la mayoría de las universidades, los centros de investigación y cualquier institución que se dedique a la docencia veía la luz del túnel después de casi, yo diría, casi 10 años o más incluso, desde aquella situación crítica de 2007. No deja de parecer interesante el hecho de que conforme pasan los años nos encontramos con que las pandemias o las crisis internacionales se producen con cierta, yo diría que frecuencia, ¿no? Ya lo dijo Bill Gates, esto tenía que llegar algún día y en ese sentido, pues no es sorprendente que hayamos llegado a una situación para la cual no estábamos preparados. Obviamente, nuestra primera idea puede ser fácilmente entender o pensar que esa falta de preparación era fundamentalmente en el sector médico. Pero lo cierto es que en las universidades, sobre todo en las universidades presenciales, aunque hay una cantidad de contenidos cada vez mayor y formas de operar que son basadas en la tecnología, no es, digamos, normal que se haya dejado tanto tiempo el hecho de necesidades vitales como puede ser la gestión, etcétera, sin ser cubiertas. No cabe duda que, como decía yo, en el 2020 empezó siendo muy ilusionante. Yo recuerdo que incluso nuestra Universidad de Alcalá tomó ciertas medidas pues para darnos alguna alegría después de tantos años. No cabe duda que los salarios prácticamente no se han movido desde el año 2005. El profesorado está muy cansado, tenemos ciertas debilidades que de alguna manera parece que se solucionarán parcialmente con la ley Castells, es decir, básicamente sobre todo con el tema de las sustituciones de profesores, etcétera. Por tanto, no es de extrañar que cuando un 14 de marzo la Comunidad de Madrid decide que nos manda a todos a casa, cosa que no nos había pasado nunca, todo hay que decirlo de paso, nos sorprendiésemos todos. Desde el conserje a la entrada hasta el rector. Obviamente el rector sabía, o en el caso de la Universidad de Alcalá, el rector podía saber que algo de esto venía. Obviamente las noticias venían prácticamente desde diciembre, quizás principios de enero, que algo estaba pasando en China y a nadie sorprendió el hecho de que allí hubiese una pandemia, como había habido en otras ocasiones, y que se extendiese ampliamente y de una manera relativamente rápida. El susto yo creo que para Europa empieza cuando esta pandemia nos llega desde Italia. Italia empieza a confinar el norte básicamente y lo primero que nos llega es que las universidades italianas ya han cerrado toda su docencia y se enfrentan a una de las situaciones más complejas que se puede enfrentar uno. Bien, esa situación dura un par de semanas hasta que la televisión empieza a hablar de los primeros brotes. Estamos ya a primeros de marzo. Es verdad que hasta ese momento educativamente no se había hablado mucho de este tema. Siempre parece que Italia está a 2.000 kilómetros. Y efectivamente, pero hoy en día 2.000 kilómetros no es una distancia, porque 2.000 kilómetros no deja de ser más que 1 hora 45 minutos de avión. O sea, incluso China no estaba tan lejos de nuestra situación, porque todo el mundo sabemos que, digamos, la extensión más grave
sucedió durante el nuevo año chino. Por tanto, ¿qué es lo que nos encontramos en ese momento? Pues yo diría que básicamente, yo por ejemplo estuve en Turquía y se veía, yo no vi mayor problema. Entonces, con este año nuevo chino, sabemos que la población china cada vez se está, digamos, moviendo más en el planeta, especialmente en España, donde tienen ciertas exenciones de impuestos, etcétera. Entonces, básicamente la cuestión que nos llega a ese 13 de marzo es que esto es una gripe, poco más que una gripe. La universidad nos reúne a todos los decanos, que ese es mi caso, y se nos dice que de lo que se trata básicamente es de irnos a casa con el fin de no tanto curar la enfermedad, sino el hecho de prolongarla para que de alguna manera esto no se incremente como al final se incrementó. Entonces nos vamos a casa y comienzan las reuniones. ¿Cuál ha sido el procedimiento de comunicación en esta crisis? Básicamente, nosotros hemos tenido cierta conexión con el equipo rectoral, pero sorprendentemente en ningún momento las comunidades autónomas han llegado a hablar directamente con los que éramos gestores de centro, cosa que me sorprende mucho, porque no cabe la menor duda de que nosotros, de alguna manera, somos la cabeza visible de todo el engranaje del sistema universitario. Como les decía, se nos informa en aquel momento y antes de Semana Santa ya teníamos las primeras reuniones. En aquel momento se hablaba de que seguramente esto sería un poquito más largo de lo que se nos había dicho, pero parece que no se iba a ir mucho más allá de junio. En lo que se refiere a la Universidad de Alcalá, esto se hacía a través de reuniones por áreas, es decir, pues paradójicamente un poco cada vicerrectorado tenía la suya. Pero en lo que se refiere a las facultades en sí mismo, lo primero que establecimos fueron dos modelos digamos, de comunicación. Hay un modelo que establecieron algunos decanos, que era básicamente una reunión periódica prácticamente semanal con todos los directores de departamento, todos los jefes de área, etc. En lo que se refiere al otro modelo, lo que se decidió es que se iba a esperar más tiempo, sobre todo para tener claro qué medidas había que tomar en cada momento y de alguna manera retrasar las decisiones. La primera nos llevó a una situación en la cual había unos comunicados que eran continuos prácticamente cada semana, mientras que la segunda, el problema que tenía es que se clamaba un poco por medidas, pero como sabrán ustedes, durante la pandemia parece ser que las cosas cambiaban de un día para otro. Preparábamos medidas, acciones de plan, de estrategia y tal para las facultades y al final todo eso se nos caía. ¿Por qué? Porque llegaba un día en que nos habían cambiado la situación y las condiciones debido sobre todo al número de bajas y a los contagios. Así llegamos prácticamente a Semana Santa, donde ya se nos dice que nos iremos hasta junio sin que se nos diga cuál va a ser el futuro más cercano. En otra comunicación les explicaré un poco cuál fue nuestro plan de acción en la facultad, pero como estamos en los procesos comunicativos, digamos que estos fueron los dos modelos principales. ¿Qué ventajas tenía uno y qué ventajas tenía otro? Sobre todo el primero ofrece unas ventajas de tipo de comunicación inmediata, es decir, los decanos solían mandar una comunicación semanal en la cual se explicaban todos los avances. Eso siempre es bueno, pero nosotros hemos visto que tenía un problema. El problema era que básicamente creaba una gran confusión. ¿Por qué? Porque si cambiamos cada semana nuestras perspectivas, nuestros planes, al final se crea la idea de que todo es transferible, todo está cambiando, mejor no hacer caso. Por otro lado, el otro modelo, que es el que asumió mi facultad directamente, era un modelo en el cual se esperaba a comunicaciones normativas que venían desde la consejería, la conferencia de rectores, la conferencia de decanos y en última instancia de los vicerrectorados. En realidad, obviamente tendría que ser justo al revés,
puesto que la comunicación directa que se establece entre las facultades se hace directamente con el vicerrector, ¿vale? Básicamente lo que nos encontramos a partir de eso es, de alguna manera, las cosas cuando se hacen de una manera definitiva. ¿Por qué? Porque se han escrito previamente. ¿Cuál es el problema que nosotros le vemos a ese proceso de comunicación? Pues para nosotros el proceso más importante, o digamos el problema mayor, es que nos encontramos en una situación en la cual los profesores muchas veces están ansiosos de que alguien les diga las cosas. Es decir, sí es verdad que a partir del momento en que pudimos empezar a establecer ciertos criterios, los profesores se sentían seguros, sobre todo seguros en un proceso vertical. Es decir, mientras que en el otro lado se convocaba con cierta frecuencia los distintos gobiernos, los distintos cuerpos, las distintas comisiones de las facultades. En nuestro caso, lo que se hacía era básicamente, una vez que se tenía cierta normativa, se aplicaba. Eso, en principio, como he dicho, hacía a la gente ciertamente un pelín insegura, pero en última instancia lo que hace básicamente es fortalecerlo. Nosotros lo hemos visto a lo largo de todos estos meses, puesto que todo eso se transfiere verticalmente a Junta de Facultad, a los profesores y a los departamentos. La sensación es de esa seguridad de hay alguien que está haciendo estas cosas y se está organizando verticalmente. En resumidas cuentas, nosotros, por concluir un poco, hemos observado desde nuestra facultad que efectivamente la gente estaba satisfecha, que es importante precisamente dar esa idea de seguridad desde arriba que nos garantice cierta tranquilidad personal. En conclusión, quizás no haya ningún método que es mejor que el otro. Lo que sí es cierto es que este modelo nos ha funcionado y es el modelo en el cual nos gusta viajar en la Facultad de Educación. He preguntado precisamente a la Junta de Facultad, ellos también adquieren esa seguridad con la tranquilidad de que, de alguna manera, su rol es básicamente informar y seguir instrucciones. Quizás existan más modelos, no me cabe la menor duda, pero en la situación pandémica de 2020, estas fueron, al menos en la Universidad de Alcalá, las dos situaciones. Quiero concluir diciendo básicamente que el tema ha sido complicado y que no cabe la menor duda de que los procesos que nosotros hemos llamado verticales también le dan cierta seguridad a la dirección de los centros, en el sentido de que no les fuerzan a tomar decisiones de una manera rápida o no preconcebida, sino basada precisamente en ya lo que les informo, o sea, básicamente una información segura. Con esto concluyo. Me gustaría desear a la audiencia que disfruten mucho del Congreso. Creo que es interesante y que le debemos dar fuerza a todos estos congresos virtuales, porque en los próximos meses, aparte de las revistas que normalmente no leemos en exceso, unas veces por tiempo, otras veces por otras razones, estos congresos virtuales tienen la capacidad de poder unir ideas. Una vez más, darle las gracias al Congreso Nodos por la oportunidad de haber podido interactuar, aunque sea asíncronamente, con los asistentes y desear que este congreso sea todo un éxito. Muchas gracias.